Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Sagitario. Bueno, mi queridísimo Sagitario, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. Lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Sagitario, con el trabajo. Y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Sagitario y el trabajo. Comunicaciones que se estancan dentro de lo laboral, algo no fluye. O sientes que no fluye. Bien, Sagitario, hablan de un cambio rotundo de cara a futuro dentro de lo laboral, pero el cambio es muy positivo para ti. Cambio de lugar, cambio de trabajo y triunfo en lo laboral. O sea que yo, para muchos de vosotros, Sagitario, estoy viendo un cambio rotundo. Bien, porque vosotros lo decidáis o porque os quedéis sin trabajo y tengáis esta otra oportunidad o algo así. Bien, eso por un lado. Vamos a ver, Sagitario, que no estáis trabajando. Sagitario, veo firma de contrato. Es en un principio algo que dicen, tú sabes muy bien hacer esto, es algo que tú controlas muy bien y es algo donde tú vas a tener en un futuro una oportunidad en otro lugar. O sea, en este mismo lugar podrías tener oportunidad como de cambio dentro de este lugar. Bien, Sagitario, que tenéis un negocio, hay algo que no está claro. Dice, debes de aclarar algo que no está concretamente claro. Sagitario, que tienes un negocio, una vez que tú aclares esto, harás cambios muy radicales dentro de tu negocio. Cambios que traen nuevas firmas y, en cierto modo, con esta firma dice algo depende de ti. O sea, como que dice que ahora hay algo que depende de otras personas, pero que a raíz de esta firma algo depende solo de ti. Bien, cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, Sagitario. Seguimos con tu economía. Vamos a ver, Sagitario y tu economía. Bueno, mi queridísimo Sagitario, respecto a tu economía, ahora mismo estás teniendo mucha salida de dinero, Sagitario. Dice, y tú tienes cierta preocupación. Yo te tengo que decir en todo esto, en todas estas salidas de dinero que tú estás teniendo, Sagitario, dice que es algo que puede ser recuperable, pero a finales de año. Bien. Entonces, ahora mismo dice, esta salida de dinero realmente eran necesarias en tu vida, que será recuperado a partir de esa fecha. Yo realmente te veo, Sagitario, a partir de esta fecha de finales de año, como que en tu economía te tranquilizas o se estabiliza en algún aspecto. Todos los Sagitarios que estéis esperando otro tipo de dinero, bien, otro tipo de dinero, o sea, un dinero proveniente de otras cosas, Sagitario dice, aquí hay muchas cosas que solucionar aún. Es algo que se va a ir solucionando, sí, se va a ir solucionando, pero tienes que esperar todavía. Bien. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Sagitario, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Sagitario que estáis solteros. Sagitario que estáis solteros. Puedes iniciar una historia aquí, pero yo te voy a decir una cosa, Sagitario, déjame confirmarte, mucho cuidado con las personas que se relacionan a esta nueva persona que entra a tu vida, es lo que dicen las cartas. Cuidado con las personas con las cuales se relaciona esta persona. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Sagitario. Vamos a ver por qué dice eso, por qué dicen esto las cartas. Sagitario que estáis solteros.
Yo te voy a decir una cosa, Sagitario, cuando tú empiezas a comunicarte con esta persona, aquí nada es serio, ¿eh? Yo te voy a decir y te digo que nada es serio porque aquí hablan de terceras personas, o sea, esta persona habla con más gente, habla con más personas, es lo más normal del mundo y mucho más cuando no se le tienen que dar explicaciones a nadie en este caso, ¿no? Como es el caso, o sea, no tiene nada serio con nadie, realmente aunque salgan otras personas, tampoco es nada serio, ¿bien? Entonces, Sagitario dice que esta persona, el entorno de esta persona, lo que yo quería hablarte, el entorno de esta persona, a mí no me gusta. Y ya no es que no me gusta a mí, te tiene que gustar a ti. Y yo no veo aquí, yo lo que veo aquí es un entorno como problemático, como que te puede traer problemas en esta historia, en esta relación. Bien, Sagitario, mira, esta persona viene de otro lugar, así lo dicen las cartas, otra cultura, otra manera de ser, otra forma de ver la vida, así lo están exponiendo, ¿bien? Luego hay otra situación, el aspecto laboral de esta persona que te va a chocar o como, sí, algo así, como que te choca esa situación. Y eso no te cuadra o no te gusta, dicen las cartas. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario, que estáis solteros. Es una persona que, te digo, Sagitario, puede estar, fíjate, te digo como a mí se me está simbolizando, puede llegar a convivir contigo y hacer y querer hacer vida de soltería, o sea, que mucho cuidado con esto. Porque a lo mejor la convivencia es para una necesidad de esta persona, no porque quiera convivir por amor. ¿Bien? Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado. Es cierto que luego es una persona que tiene cosas muy bonitas, dicen las cartas, tiene cosas muy bonitas contigo, tiene cosas luego contigo, detalles que te gustan, pero esa manera de ser que tiene a veces te va a descolocar bastante, ¿bien? Esta persona podría llegar a tu vida, Sagitario, a partir de finales de septiembre, pero más bien te diría que la veo más clara a primeros de octubre, la primera quincena de octubre llegaría esta persona. Todo fluye muy rápido, ten en cuenta que a mitad de noviembre aproximadamente esta persona te podría estar hablando hasta de convivencia, pero esa convivencia, yo ya te he dicho cómo podría ser esa convivencia. Vamos a ver qué más, Sagitario. Sagitario, que estáis solteros. Claro, aquí dicen las cartas, empieza como lo que es un juego, es una ilusión, en fin. También te voy a decir una cosa, Sagitario, aquí dicen tú vas a tener muchas personas que a ti te van a decir sobre esta historia que haces, que te planteas, A ver, yo estas personas realmente lo que veo es como que quieran abrirte los ojos realmente. Esto ya es cosa tuya, ¿eh? ¿Qué pasa aquí, Sagitario? Que aquí hay una historia que vivir. Por mucho que te digan estas personas, finalmente tú le puedes dar muchas vueltas, pero finalmente caerás con esta persona porque te he dicho que por su cultura, por su manera de ser, es una persona que embeleza, ¿vale? Es una manera de ser, ¿vale? Entonces yo te veo viviendo esta historia. Ahora, si me preguntas, ¿esta es la persona de mi vida? Las cartas han dudado mucho en ese aspecto por la manera de ser de esta persona. Ya depende cada uno lo que quiera aguantar, lo que esté dispuesto a aguantar. Porque ya te he dicho antes, Sagitario, que la convivencia con esta persona sería diferente, ¿no? Vamos a decirlo así, sería diferente. Ya me contaréis. Sagitario, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Sagitario, que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Sagitario, que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios, Sagitario.
Veo como una nueva etapa en vuestra vida, como una victoria, como... Y que a raíz de esta victoria vuestra, Sagitario, una persona se aparta de vuestro lado, así lo dicen las cartas, así lo estoy viendo yo, como que se aparta de... Como que deja el camino libre, ¿no? Como que prefiere apartarse, como que... prefiere... las cartas lo simbolizan como... Yo aquí estoy sobrando, algo así, ¿no? Como que está sobrando esta persona, o así lo piensa esta persona. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Sagitario. Casados, en convivencia y novios. Hablan de una parte de vuestra vida que para los que no se haya dado, dice, se va a dar. Hay una firma de por medio, el rey de esa firma es como una seguridad para vosotros dos. Pero las cartas no quitan, dice que en un futuro aquí puede haber terceras personas en vuestra relación, ¿bien? O sea que aunque esta seguridad esté a día de hoy, hay una amenaza de cara a futuro. Esto es lo que a mí me descoloca un poco, ¿no? Entonces, dice que se empezarían comunicaciones con una persona que en un principio estaría en otro lugar, como que hay un poco de distancia, no mucha, poquita, y que, bueno, que... se notaría mucho el disloque, ¿no? De esas conversaciones. Tú sabes, cuando una persona está tonteando con alguien, se nota la inestabilidad, el disloque se nota. Y esto se notaría, dicen las cartas que se notaría bastante. Bien. Pero es curioso porque a mí se me simboliza como una persona que ya ha existido, ¿no? Vamos a ver, que quiero un poco aclarar esto, Sagitario. Vamos a ver. Y es que, claro, en la primera tirada hablaba de alguien que se apartaba, y aquí dice que de cara a futuro una persona que ya ha existido podría estar ahí de nuevo, ¿no? Entonces, ¿podríamos estar hablando de la misma persona? Pues perfectamente. Vamos a ver qué más. Las cartas, si te digo, Sagitario, no son... no te confirman, te previenen, en este caso, quiero que lo tengas en cuenta. Pero que también te voy a decir una cosa. Si esto fuera así en un futuro, pues habrá que... No habrá, te van a poner o van a poner a la persona que esté en esta situación a elegir. O sea, eso sale clarísimo. Eso sale clarísimo. Si esto fuera así. De hecho, aquí dicen las cartas que si esto ha sucedido, bien, que esta persona que está viendo ese triunfo vuestro, digamos, o que sabe de esa firma que a vosotros os une más, dice, podría intentar ensombrecer todo esto, ¿eh? Yo quiero que tú lo tengas en cuenta. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Sagitario, casados, en convivencia y novios. También voy a decir una cosa, que esto, si es así, a la otra parte no le sorprende nada, ¿eh? Así lo están diciendo las cartas. Dice, no sorprende nada. Hay cosas que no me sorprenden.
hay cosas que no me sorprende, dice, y lo tiene, y si esto pasara lo tiene bien planificado todo. O sea que estamos ante un perfil de persona que, a ver, la parte que sea, la parte afectada, quiero decir en este caso. La parte afectada, la parte que hubiera sido engañado o engañada, en este caso, dice, si esto fuera así, si esto saliera a la luz, esa parte está preparada, no le sorprende nada y tiene como algo bien planificado. Bien. Vamos a ver qué más. Vamos a hacer una general porque entiendo que no todos los Sagitarios vais a estar en esta situación. Bien. Vamos a ver. Y si sale lo mismo, voy a decir lo mismo. O sea, que si sale lo mismo ahora, ya es cuestión de decir, es que esto es así. Como algo general. Bien. Mira, aquí de momento... dicen las cartas que sí, que hay algún tipo de engaño. Que hay algún tipo de engaño en lo que es esta relación. Bien, pero aquí ves tú como forma general, a mí no me salen terceras personas, ¿vale? A mí sí me sale un engaño, algún tipo de engaño. O que no se es claro en la relación o algo por el estilo. Pero a mí no me están diciendo las cartas que de forma general que sean terceras personas. Engaño que se podría ver a finales de este año, como algo más generalizado para vosotros, Sagitario. Vamos a ver qué más. Sagitario. Seguimos con vuestro mensaje especial del amor. Dice, obtendrás informaciones que tú ya de forma consciente o inconsciente sabías. Dice, informaciones que no te van a sorprender y tú finalmente decidirás qué quieres hacer con la situación. Bien, Sagitario, tú decides. Y en este caso veo como mensaje que es preferible mantener tu calma interior que emprender una guerra. Cada uno que lo aplica a su historia. Saqué una carta por ahí. Cada uno que lo aplica a su historia, Sagitario. Porque a veces, claro, yo lo veo de una forma, ¿no? Pero hay que verlo, pues, de todas las maneras. Se me ha quedado una carta por allí, está muy lejos, así que el mensaje general último lo haré con otras cartas. Vamos a seguir, Sagitario, seguimos con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te daré otro mensaje general. Sagitario, mira, hay algo, dice que debes de aceptar o llevarlo de otra forma. Sagitario, mira, puede haber ingresos, dicen las cartas, puede haber ingresos de cara a futuro, pero que dentro de todo esto, dice, todo tiene que ver con algo de la circulación, Sagitario, y que después de este ingreso, dicen las cartas, que vas a tener que aceptar muchos cambios en tu vida, pero que vas a gozar de buena salud. Bien. Cada uno que lo aplica a su historia, como siempre te digo, Sagitario, ya sabes que yo no soy médico. Vamos a seguir. Sagitario. Seguimos con ese mensaje general que vamos a hacerlo con otras cartas. Sagitario, nada es eterno en esta vida. Conéctate con la naturaleza, fluye, avanza, evoluciona. Deja atrás lo que tengas que dejar, Sagitario.
Bien, ese es el mensaje que te dan. Cada uno que lo aplique a su historia, Sagitario, te voy a dar un número, el número 39. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Sagitario, que te mando un besito fuerte, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Sagitario, nos vemos en el próximo vídeo.